Hola, la pregunta va a ser, ¿cómo ayudar a un familiar alcohólico? Como en videos anteriores, obviamente no existen recetas para toda situación. Cada persona realiza sus acciones dependiendo de aspectos de su vida, traumas, miedos, experiencias que haya tenido. Pero el tarot nos puede dar ciertas herramientas en general que pudieran ayudarnos para mejorar nuestra situación. En este caso, vamos a eh, enfocarnos en dos aspectos, tanto eh, algún familiar que esté viviendo esta situación, que tenga algún pariente con alcoholismo, algún familiar. Pero en general, esto puede ir enfocado tanto a amigos, pareja, hijo, etcétera. Para esta tirada voy a utilizar igual un nombre al azar para el familiar que está viviendo en esta situación. Vamos a tomar el nombre de Valeria, que sea la familiar, pero como repito, puede ser pareja, em, novia, amiga de una persona que sufre esta situación. Y lo que vamos a hacer es también sacar a la persona que sufre el problema, porque eh, esta situación es de dos vías, tanto la persona que sufre este padecimiento como todas las personas que están a su alrededor. Es un problema que no afecta solo a la persona, sino eh, a su entorno familiar, social, en el trabajo, etcétera. Y muchas veces caemos en el error de solo juzgar, pero no empatizamos con esta persona. Y, y a veces ocurre lo contrario. Eh, Les perdonamos ciertas conductas porque creemos que es una enfermedad de la que él no tiene control, pero por diferentes casos y situaciones que yo he visto y vivido, a fin de cuentas, tú decides si tomar o no. Es una decisión a fin de cuentas. Em, Tienes situaciones en las que te llevan a tomar, pero al final tú decides si seguir tomando o no resolver esta situación de conflicto que en primer lugar originó el alcoholismo. Entonces, tenemos esos dos casos donde justificamos su comportamiento tal vez eh, violento o eh, violento verbalmente, físicamente, eh, su falta de compromiso, etcétera, se justifica porque pensamos de primer lugar que es algo que él no controla, pero al final de cuentas él decide, él decide continuar con este comportamiento y no resolver el problema de fondo. En este caso vamos a sacar a, a Valeria como la familiar, novia, eh, amiga, ok, Valeria. Y bueno, creo que muchas veces, a fin de cuentas, tenemos la esperanza de que la persona que sufre alcoholismo le ponga fin a esta situación, que es un momento, que es un problema momentáneo y que eventualmente va a dejar de serlo. Muchas veces esto tiene fundamento, tiene razón, y muchas veces no, solo nos queremos engañar. Pero a fin de cuentas, la esperanza de que la persona va a solucionar este problema siempre está ahí.
Solo en casos muy extremos donde la persona alcohólica ha pasado toda una vida en esta situación, eh, probablemente en casos extremos es cuando incluso se abandona la esperanza y literalmente se abandona a estas personas, y muchas veces terminan en la calle o con situaciones muy complicadas. Pero en general creo que siempre se cuenta con la esperanza de que esta persona cambie, de que llegue el punto en el que eh, se pueda solucionar esta situación. Incluso eh, he escuchado casos, y todos hemos escuchado casos que eh, incluso se toma un poco de broma a veces la situación en que eh, es que si se casa esta persona, va a cambiar y va a dejar de tomar. Si tiene, pero eso no pasa. Y entonces, si tiene un hijo, entonces se va a ser responsable, y va a cambiar y va a dejar de tomar. Y entonces no pasa. Y le diagnosticaron que tiene problemas en el hígado o en el estómago. Y entonces va a cambiar. Y muchas veces esto no pasa. En muchas ocasiones sí. Y el alcohólico llega a ese punto y decide mejorar su vida. Pero en otras ocasiones no. A fin de cuentas, es cuestión de decisión. Eh, la persona, en este caso Valeria, eh, ella decide quedarse con esta persona, seguir apoyando a esta persona, ya sea un familiar, un amigo, una pareja o su propio padre o madre. Ella tiene la decisión de seguir apoyando a la persona que sufre de alcoholismo, y y también tiene la decisión de no hacerlo. A fin de cuentas, tiene esa libertad a grandes rasgos. A veces se hace más difícil este camino eh, a lo mejor porque independientemente de que fuera alcohólica, traía comida a la casa, independientemente de que eh, fuera alcohólica, nunca golpeó a la esposa o al esposo, y eso lo tomamos como algo positivo. Sin embargo, el mismo hecho de ser alcohólico tiene un origen en algún tipo de situación, de trauma, de incluso de cargar una culpa, eh, de baja autoestima, de creer que no merece una vida feliz, estable, que no merece una pareja que lo apoye, etcétera. Pueden ser muchas cuestiones, pero aquí tenemos el concepto de decisión. Valeria o el familiar o la pareja decide apoyar a esta persona alcohólica, y asimismo tiene también la decisión de no apoyarla. Y en cualquiera de los dos casos, Valeria tiene que ver por eh, su bienestar emocional, físico, energético y psicológico. Lo primero que el familiar, en este caso Valeria, tendría que hacer es ver que no esté en peligro o en riesgo su salud física, emocional o psicológica. Y si ella decide apoyar a la persona, al familiar alcohólico, debe de tener en cuenta que es su decisión. Nadie la está obligando a apoyar a este tipo de personas. Eh, y ella, a fin de cuentas, no tiene la responsabilidad de que el alcohólico se cure o no.
la responsabilidad de ella es primero cuidarse a sí misma y después, en lo posible, tratar de ayudar a la persona a que se mejore. Pero en el caso de la persona que sufre de alcoholismo, eh, a fin de cuentas puede sonar un poco frío, pero a fin de cuentas el problema es de la persona alcohólica. A lo que me refiero es que muy probablemente en este caso cree que no merece ser feliz, muy probablemente. Muy probablemente esté cargando con una culpa eh, y por alguna situación que hizo en el pasado y cree que no merece ser feliz por este hecho que él cometió en el pasado. Cree que lo justo es que él sufra y siga sufriendo durante toda su vida para pagar eh, el acto que cometió en el pasado. Esto va a depender de diferentes situaciones, dependiendo de la persona. Em, pero muchas veces sí es un patrón en este tipo de casos. Em, en este caso en particular, vamos a ayudarnos un poco con otra carta. A ver, a ir un poco hacia atrás eh, y que nos ayude un poco a entender a esta situación en particular. Ok, mm, es una cuestión muy en general. Eh, Pueden haber muchas diferentes situaciones. Em, un ejemplo pudiera ser que tal vez esta persona que ahora sufre de alcoholismo eh, vamos a poner dos situaciones diferentes y extremas tal vez, eh, en la que tal vez de joven empezó a trabajar en el lugar eh, que quería, ganaba el sueldo eh, que quería, le iba bien y todo parecía estar bien, pero a lo mejor se le exigían diferentes cosas en su trabajo con las que él no estaba de acuerdo y entonces mm, creyó a lo mejor que era fácil encontrar otro trabajo que le gustara, en el que ganara mucho dinero y, y que no importaba la situación, le iba a ir mal, ¿no? Incluso a lo mejor no le exigían demasiadas cosas, sino por la inexperiencia de tal vez salir de la universidad y encontrar por fortuna, un buen trabajo con un buen salario, con buenas prestaciones y que te exijan un poco de más, tal vez esa inexperiencia de no saber que todos los trabajos van a ser iguales, que no en todos vas a ganar bien, que no en todos vas a tener prestaciones y que te van a exigir el doble o el triple. eh, a lo mejor esa inexperiencia le hizo renunciar a este trabajo y darse cuenta en los subsecuentes trabajos que la vida y que la situación laboral eran muy diferentes a lo que él había vivido de primera forma. Y entonces, eh,
vive ya no solo, no puede encontrar un trabajo tal vez que le guste y que quiera, sino se ve en la necesidad de encontrar un trabajo en el que, al que no le gusta, donde no le gusta estar, donde gana poco dinero y en donde em, tiene muchas exigencias y no puede, no se siente feliz y no se siente a gusto. Entonces, debido a esta situación en donde vive frustrado y en donde mm, añora y se culpa a sí mismo por, en un primer lugar, haber tenido un trabajo muy bueno, con buena remuneración y sin tantas exigencias, se culpa por la decisión de haber renunciado y haber creído que encontrar un buen trabajo que te gustara y donde te pagaran bien era fácil. Entonces, vive ahora una situación en donde odia su trabajo, se odia a sí mismo debido a las decisiones que tomó de joven, o por su inexperiencia, eh, y tiene ahora que cumplir con más horas de trabajo, con más exigencias por un sueldo más bajo. Y entonces vive en depresión, vive triste, vive frustrado y vive con la culpa de sus decisiones. Y entonces eh, cae en el alcohol y es su forma eh, de evitar esta realidad, de no pensar en esa culpa, de no sentirse tan miserable y entonces se va convirtiendo en una bola de nieve que poco a poco va creciendo y en el que en algún momento se convirtió en una persona alcohólica y en donde cree que no puede volver a encontrar un buen trabajo y no hace lo posible por encontrar otro porque eh, ha vivido en un círculo vicioso en el que eh, ha enterrado en el inconsciente esa culpa, pero esa culpa lo sigue atormentando. Sin embargo, lo que no se ha dado cuenta es de que eh, él en cualquier momento pudo haber soltado esa culpa y trabajar para aprender de ese momento y tratar de buscar algo mejor para él. Pero eh, decidió eh, lanzarse al vacío, em, digamos, de la culpa, ¿no? Abrazar esa culpa, tomar esa culpa y vivir con ella, en vez de soltarla y dejarla ir. A eso se refiere estas cartas. Eh, Algún momento en el que no supimos realizar las cosas o tuvimos errores y esos errores los magnificamos y no aprendemos de ellos, sino vivimos en ese constante error y tenemos culpa por ese error que vivimos y entonces lo vamos replicando una y otra vez en nuestra vida. Ese, vamos a decir que es un extremo muy, digo, una situación muy leve, por así decirlo, pero existen situaciones muchísimo más complejas. Eh, la otra situación más extrema podría ser que eh, una situación muy desafortunada en donde a lo mejor eh, tiene una pareja, se casa, tienen hijos y por algún motivo uno de sus hijos siendo muy joven llega a fallecer por alguna circunstancia. Y entonces eh, esta persona se echa la culpa por el fallecimiento de su hijo y em, piensa que nadie más, ni las circunstancias, ni la situación, ni el tiempo, ni el momento, sino
el único culpable por esa situación fue él. Y entonces, independientemente de que sea una situación muy contraria a la del trabajo y muy extrema, y por diferentes motivos en general, em, por errores, por malas decisiones, eh, las repercusiones pueden ser mínimas o pueden ser graves. Y nosotros tenemos la decisión de sobreponernos a esos errores, a esas decisiones, a esos malos juicios, eh, reponernos y salir adelante o tomarlos como lo que son experiencias y aprendizaje, o podemos engancharnos eh, con esos sentimientos, con esos errores, tomarlos como algo negativo y definirnos a través de esos errores, y que abracemos esas situaciones complicadas, y que nos transformemos de alguna forma en esas situaciones. Eh, que sean esas tomas erróneas eh, de decisiones, o esos momentos de crisis, que sean lo que nos defina, lo que defina nuestro presente y lo que defina nuestro futuro. Entonces, al final, nosotros tenemos la opción de aprender de nuestra inexperiencia, de nuestros errores, de verlos como aprendizaje, ya sea el tomar una decisión conscientemente, o eh, culpabilizarnos de situaciones que conlleva la vida en general, eh, enfermedades, muerte, accidentes, que nos corran del trabajo, situaciones que no están realmente en nuestro control y de las cuales no podemos ser culpables. Y nosotros decidimos tomar esa responsabilidad y cargar esa culpa y arrastrar esa culpa hasta el punto en el que creemos que no podemos ser felices o no merecemos ser felices, porque decidimos cargar esa culpa, o decidimos que un error eh, nos defina. A fin de cuentas, somos humanos, vamos a cometer errores, vamos a sufrir crisis, y vamos a tener situaciones en las cuales no tenemos el control. Eh, si llueve o no, es algo que realmente yo no puedo controlar. Si hay tráfico eh, a- debido a la lluvia, y llego tarde a mi trabajo, yo no puedo controlar la lluvia, pero lo que puedo controlar es a lo mejor prever esa situación, salir a lo mejor más temprano, tratar de tomar otra ruta. Y aún en el caso que esto ocurra, y a pesar de todo a pesar de que hicimos lo necesario para llegar a tiempo a nuestro trabajo, y a pesar de todo eso llegamos tarde y nos regañan, tenemos el poder, tenemos la libertad de decidir si continuamos con nuestra vida, eh, si aceptamos que a pesar de todo, em, yo hice el esfuerzo por llegar, lo que estaba en mis manos lo hice, y lo que no estaba en mis manos dejé que fluyera, y aún así eh, no llegamos temprano, nos regañan. También tenemos la libertad de aceptar que tenía que pasar por algo, aceptar fluir con la situación, molestarnos, sí, pero una molestia normal,
puede ser de media hora, tal vez una hora exagerando, pero vivir todo el día, pasar el resto del día enojado por esa situación, vivir una semana enojado por esa situación, eso ya es algo, mm, ya es querer eh, vivir enojado, eh, vivir sin fluir. Y si vamos a vivir así por cada situación eh, que no es favorable para nosotros, vamos a terminar con algún tipo de condición, ya sea mental o incluso física. Entonces, en nosotros está decidir fluir, aceptar que tenemos errores, aprender de esos errores o cargar culpas que ni siquiera son nuestras. Debemos de aprender a controlar lo que podemos controlar, a entender que hay cosas que no podemos controlar y aprender a diferenciar una de otra. Ahora, en el caso de esta tirada, eh, aquí las cartas me dicen, eh, me llaman a sacar una nueva carta, en este caso refiriéndonos a Valeria. Ok. Em, Aquí por un lado tenemos la cuestión de la persona que sufre de alcoholismo, que en el pasado eh, muy probablemente cometió algún error o vivió una situación difícil en la cual sin tener la culpa él decidió cargar con esa culpa y vivir durante eh, un largo periodo de su vida cargando esa culpa, pensando que él no merece felicidad por los errores que ha tenido o por la culpa que decidió cargar. Y entonces ve el alcoholismo como un autocastigo para aislarse de los demás, para que él cree que aislándose de los demás la gente no va a sufrir, que si él a causa del alcoholismo pierde el trabajo o tiene diferentes situaciones de crisis en su entorno, es porque se las merece y de alguna forma las provoca. Quiere alejar a las personas porque cree que no merece el amor de sus familiares o de los que están en su círculo cercano. Y entonces a través del alcoholismo busca castigarse debido a ese error o a esa culpa que él decide cargar en el pasado. Para él cree que es justa este intercambio de no merezco esto por lo que hice. Eh, no merezco la felicidad, no merezco que la gente se acerque a mí. Y entonces, de alguna forma, el alcoholismo es una forma de aislarse, de alejarse de los demás, eh, que los demás no se preocupen por mí, alejarlos al punto en que los demás no quieran estar conmigo y entonces ellos van a estar bien y yo voy a estar bien pagando con mi culpa. Em, y a fin de cuentas, es una decisión. El querer seguir tomando, el alejar a las personas, el em, decidir cargar estas culpas o cargar esta penitencia que él mismo se impuso, porque a fin de cuentas nadie más lo hizo. Él decidió cargar con esta culpa. Incluso cuando te culpan de algo y en el fondo realmente sabes que no eres culpable, eh, tú puedes decidir cargar con esta culpa que no te pertenece, pero eh, debes de estar consciente que si esta culpa no te pertenece, te va a ir dañando.
eventualmente. Pero si eres consciente de lo que tú quieres y de ti mismo, no vas a cargar con esta culpa. eh, y no es que no te importe ni que no te interese, pero lo que estás buscando es el bienestar para ti antes que los demás. Entonces, el alcohólico eh, carga con estas culpas, con estos errores, quiere alejar a las demás personas para que no sufran, porque en el fondo las quiere. Él cree que alejándolas y llevándolas al límite de que no quieran estar con él, así las va a alejar y ellos van a estar a gusto, pero eh, así como cargar con la culpa o así como vivir en el error, eh, sigue siendo una ilusión. Una ilusión que él mismo se crea eh, para tratar de seguir justificando incluso que la decisión de cargar esa culpa y de vivir en el error, eh, tratar de justificar esa propia decisión. Y entonces, si él no decide dejar esa culpa, decide no resolver esa culpa, no resolver ese error, eh, entonces hasta que él no quiera sanar esa parte, por más que las demás personas le ayuden y le digan, no va a pasar. Este es desafortunada o afortunadamente, es la situación de una persona que tiene alcoholismo. Solo la persona que tiene alcoholismo puede decidir cuándo dejar de tener esta situación, esta enfermedad. Solo él puede decidir cuándo dejar de tener este comportamiento, porque a lo mejor decide enfrentar ese error o dejar soltar esa culpa que cree que tenía que cargar, y ese error del cual debió de haber aprendido en vez de vivir mortificándose y reviviendo ese error una y otra vez hasta que se fue consumiendo. Pero desafortunadamente él es el único que puede cambiar esta situación. Y por el otro lado, los familiares viven en una constante lucha entre lo que sienten y lo que piensan, porque eh, a pesar de que haya esperanza, si el alcohólico tiene comportamientos violentos, tóxicos, entonces va a complicar un poco más la situación, porque si Valeria quiere ayudar a esta persona a que salga adelante, pero Valeria solo recibe eh, maltrato psicológico, emocional o incluso físico, eh, va a justificar ese comportamiento por la enfermedad del alcoholismo. Y entonces va a llegar un punto en el que realmente no va a estar a gusto ella y va a querer salir de esta situación, y quisiera salir de esta situación, pero por el otro lado piensa que sería una mala hija, una mala esposa, una mala pareja si no ayuda a esta persona. Entonces se vuelve una situación muy conflictiva, porque él, al tratar de mantener su postura de culpa y de autocastigo y de baja autoestima, quiere alejar a las personas para que lo olviden y él pueda vivir solo este sufrimiento que de alguna u otra forma él mismo se ha causado. Y entonces los familiares lo que intentan es acercarse, sin importar cuántas veces el alcohólico los aleje. Ellos intentan acercarse porque obviamente estiman, quieren o aman a esta persona y tratan de hacer lo posible para ayudarle. Y entonces se vuelve una lucha entre déjame sufrir y te vamos a ayudar, pero al mismo tiempo también está sufriendo el familiar por ver a esta persona en estas condiciones, y entonces es un círculo que vicioso, que
vuelve y gira una y otra vez. Aquí la persona que tiene el problema es el alcohólico y en el momento en que decida resolver ese problema es como se va a arreglar la situación. Desafortunadamente no hay otra forma más que él decida salir de esa situación, decida liberarse de esas culpas, decida aprender de esos errores, decida perdonarse a sí mismo eh, por las diferentes situaciones, por cargar culpas que no eran, darse cuenta del daño que se ha hecho a él y que ha hecho a los demás, darse cuenta que no es demasiado tarde para enderezar su vida, no es tarde para aprender de esos errores, no es tarde para liberarnos de esas culpas, no es tarde para perdonarse a sí mismo por las decisiones que ha tomado y no es tarde para mejorar y poner en rumbo su vida. Em, si de alguna forma te ha servido este video, te agradecería que le dieras like y si crees que a alguna persona le puede ayudar de alguna forma, te agradecería si lo compartes. Muchas gracias.